Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia. Ese primer libro que se llama Génesis, el comienzo, los principios. Vamos a abrirlo por el capítulo 39. Génesis capítulo 39. Vamos a leerlo antifonalmente. ¿Me acompañáis en esta lectura antifonal? Leo yo el primero, vosotros el segundo, y así sucesivamente, y el 6 lo leemos todos juntos. Versículo 1 empieza diciendo: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Hoy tenemos que hacernos una pregunta. A veces tenemos que llegar a una conclusión y tenemos que preguntarnos: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? A veces esta pregunta, que es muy complicada y que es muy filosófica, tiene fácil respuesta. A veces tiene fácil respuesta. Muy fácil, podemos hacerlo ahora en este momento. Yo ahora te diría: ¿qué estás pensando ahora mismo? ¿En qué estás pensando ahora mismo? ¿Cuál es tu pensamiento? Porque lo que estés pensando ahora, eso es lo que sois vosotros. Eso es lo que sois. ¿Amén? Somos lo que pensamos. ¿Qué estés pensando tú ahora? Eso es lo que realmente tú eres. Si uno está en confusión, si uno está en tribulación y está todo el rato con ese pensamiento, ¿qué respuesta va a recibir? Tribulación. ¿Qué respuesta va a recibir? Confusión. Cada vez más confusión. Cuando una persona tiene problemas y está todo el tiempo pensando en el problema, ¿qué va a salir? Problema. No va a salir otra cosa. Problemas. Nada más que problemas. Si es una persona diligente y su pensamiento es un pensamiento diligente, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué respuestas va a tener? Seguramente respuestas diligentes. Como pensamos de nosotros es muy importante. ¿Qué es lo que pensamos de nosotros? También es importante. ¿Qué tipo de pensamientos debemos de tener para tener los pensamientos correctos? Porque eso va a determinar lo que nosotros somos, lo que nosotros pensemos de nosotros mismos. Por eso es tan importante que meditemos durante todo el tiempo, durante todo este año, que estemos meditando conforme los mensajes que Dios nos está dando. Por eso hablamos sobre la corriente del Evangelio, por eso hablamos de la corriente de la palabra. ¿Para qué? Para que nuestro pensamiento sea un pensamiento que vaya en la misma dirección que la palabra de Dios. Para que nuestra vida sea una vida que dé el fruto de la palabra que Dios nos está dando. ¿Qué tipo de respuestas te ha dado Dios a ti? ¿Qué tipo de respuestas te ha dado? Pablo se encontró con una tempestad, se encontró con un grave problema, con una gran dificultad. En ese momento se te pasan muchas cosas por la mente, pero Dios le dio una palabra a través de un ángel. Pablo, no temas. Me estoy ahogando. Pablo, no temas. Pero no dijo no temas simplemente, sino que también le da una razón, le da un motivo por qué no debe de temer. Y le dice esta palabra: tienes que comparecer ante César.
Es decir, no temas. ¿Por qué razón no voy a temer si me estoy ahogando? Si estoy en medio de una tempestad. ¿Por qué me dices que no temas si estoy en medio de un grave problema? ¿Por qué dices que no temas si tengo esta confusión, o tengo esta crisis, o tengo esta situación? ¿Por qué me estás diciendo que no tema? Y está dándonos la respuesta. Es que tú tienes un plan y un propósito que tienes que cumplir en tu vida. ¿No lo vemos? ¿No nos damos cuenta de esta realidad? De que Dios tiene un plan y un propósito. ¿Qué significa? Que si nosotros estamos entendiendo, si yo estoy comprendiendo ese pacto que Dios nos dio, que es Cristo mismo, y cuando hablo del pacto de Dios, estoy hablando de la obra de Cristo, y cuando yo estoy dentro de esa comisión, dentro de ese pacto, para testificar del Evangelio, cuando yo me abrazo a ese Evangelio, cuando yo estoy tomando esa palabra que Dios me ha dado y la hago mía, cuando yo estoy tomando el pacto del Evangelio en mi vida como algo mío, entonces yo puedo llegar a la convicción, a la seguridad de que la crisis no son crisis. Los que no son creyentes, los que no tienen a Cristo en su corazón, que no entienden el pacto de Dios, no pueden entender esta palabra. Van a decir, este hombre está loco. Pero dentro del Evangelio, si yo estoy entendiendo el Evangelio y me dirijo en la dirección del Evangelio que Dios me ha dado, y por eso digo, tenemos que estar escuchando la corriente de la palabra. No es escuchar un mensaje y ya está. No es escuchar una palabra por aquí o por allá. Para eso no haría falta venir a la iglesia. Tenemos el internet, ¿verdad? ¿Para qué venir a la iglesia? Yo puedo abrir el internet en cualquier hora del día, cualquier día de la semana, y tengo 400.000 millones de mensajes. Soy un poco exagerado, ¿no? No lo sé cuántos habrá, pero hay cientos de mensajes. Tú puedes abrir el internet y hay cientos, miles de mensajes. Puedes escoger. Puedes elegir. Este es más guapo, este no me gusta, este está para acá, este está para allá. Puedes elegir, pero no estarás dentro de la corriente de la palabra. Amén. Por eso necesitamos no solamente escuchar una palabra, sino necesitamos estar dentro de la corriente de la palabra. Cuando yo estoy dentro de la corriente de la palabra, cuando la palabra es la que está dirigiendo mi vida, entonces yo llego a esta conclusión: crisis no son crisis. Si yo estoy dentro de este misterio, porque es un misterio para la gente del mundo, entonces puedo decir, los problemas no son problemas. Ahora es el momento para decir amén. Era el momento preciso. Tenemos que llegar a esta conclusión porque Dios nos ha dado la bendición de tener la sanidad espiritual. Y necesitamos esa sanidad espiritual, porque Dios nos ha dado la bendición de estar en la cumbre espiritual. ¿Qué significa estar en la cumbre espiritual? No significa estar muy alto. No significa subir a una montaña, significa saber el fin y el propósito por el cual Dios te ha llamado. Si tú entiendes el fin y el propósito, tú puedes estar en esa cima espiritual, estarás en la cumbre espiritual, porque estás entendiendo el plan y el propósito. Cuando tú entiendes el plan y el propósito, ¡ay, crisis no es crisis! Entonces el problema no es problema, es parte del proceso que Dios tiene. Y aunque tengamos éxito en el mundo, si yo tengo éxito y las cosas me van bien en la vida, pero yo no puedo entender esta finalidad de la cumbre, si yo no puedo entender esta finalidad del plan y el propósito de Dios, significa que aunque tengas éxito en la vida, vas a fracasar. Al final vas a caer en oscuridad. Al final los problemas te van a vencer, porque estarás viendo el problema como un problema y la crisis como una crisis. Y hoy en día nadie puede salir de la crisis y del problema. Nadie puede decir yo no tengo problemas, no tengo crisis. Hoy en día estamos rodeados de todas esas circunstancias. Si yo no entiendo el plan y el propósito de Dios por el cual las circunstancias vienen a mi vida, todo va a ser un problema. Cualquier cosa va a ser un problema. Cualquier cosa va a ser una crisis en mi vida. Cualquier circunstancia va a crear un desasosiego y una frustración en mi vida, porque no me van a salir las cosas como yo quiero. Normalmente no salen las cosas como uno quiere, ¿verdad? No salen. Al final es una frustración. No trabajo donde quisiera trabajar, no vivo donde quisiera vivir, no tengo el coche que me gustaría tener. Ahora, julio y agosto, no puedo irme de vacaciones. Hay algunos que habéis venido de vacaciones, Dios os bendiga. Porque ya se acabó. Ahora viene el trauma post-vacacional. Tenemos que integrarnos en el trabajo otra vez. ¿Qué significa?
los momentos más agradables, al final, también son tristes al final, porque tenemos que volver. Yo les decía a los hermanos que han venido hoy de vacaciones, a que sí una cosa. Digo, te voy a decir una cosa, ¿cómo te sientes? A que te han parecido cortas. Cortísimas. Ha sido un día nada más. No, han sido más de un día, pero me ha parecido un día nada más. La realidad está ahí. Por eso hoy al ver o al mirar la vida de José debemos descubrir estas evidencias. A través de la vida de José debemos de aferrarnos hoy verdaderamente, de corazón, al pacto que Dios nos ha dado, que es Cristo. Hoy es un día donde tenemos que aferrarnos a este pacto. ¿Qué es lo que tengo que ver? Estaría bien que apuntarais esto, por lo menos las expresiones más genéricas, más grandilocuentes. Por ejemplo, ¿qué tendríais que anotar? Los problemas son el principio del pacto para el pueblo de Dios. Amén. No sabéis muy bien por qué estáis diciendo amén, ¿eh? Los problemas son el principio. Pero a nadie le gustan los problemas. ¿Hay alguien que le guste los problemas? ¿A ti? Espérate que te voy a dar luego alguno. Problema es el principio del pacto. Mira la vida de José. José tenía problemas con su familia. José tenía problemas familiares. El problema familiar no surge en el capítulo 39, venía de mucho antes. A veces nosotros pensamos que el problema me viene ahora. No, el problema no te viene ahora, el problema te viene de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que es ahora cuando te ha explotado. Es ahora cuando lo ves, es ahora cuando estás recibiendo el resultado, pero el problema lo tienes de mucho tiempo antes. José tenía problemas, pero lo tenía de mucho tiempo atrás. Pero llega un momento que los hermanos de José toman una decisión. No es de un día para otro, pasa mucho tiempo. Es decir, un hermano no determina o no decide matar a su otro hermano de un día para otro. Hombre, en un momento de frustración, dos personas pueden llegar a la locura, ¿verdad? Pero cuando estas personas, estos hermanos, toman esa decisión, no es de la noche a la mañana. Los hermanos se reúnen y se ponen todos de acuerdo. Los 10 hermanos, se ponen de acuerdo para matar al 11º. Es decir, algo tenemos que hacer. No era el problema en ese momento. El problema venía mucho tiempo atrás. Y determinan matarlo, pero al final le da pena. Al fin y al cabo es sangre de su sangre. No vamos a matarlo, pero lo vamos a vender. Y lo vendemos como esclavo. El problema viene de mucho tiempo atrás, pero en ese momento ocurre. En ese momento es el principio del pacto, porque es el momento y el principio donde la obra de Dios empieza a acontecer. Ahora, ¿cuál es el problema? Que al igual que estos muchachos, al igual que estos hombres, nosotros pensaríamos también, ¿por qué mis hermanos me hicieron esto contra mí? ¿No pensaríamos eso nosotros? ¿No hemos pensado eso nosotros? ¿No pensamos habitualmente esto? ¿Por qué mi hermano, mi hermana me hace esto a mí? Si somos hermanos, ¿por qué ocurren estas cosas? Es lo normal de que ocurra, es lo normal que pensemos. Por eso lo que pensamos, eso es lo que somos. ¿Qué es lo que pienso? Mis hermanos. ¿Cómo es posible esto? La pregunta empieza a preguntarse, ¿cómo yo voy a poder vivir con esta carga? ¿Cómo yo voy a poder vivir sabiendo que mis hermanos han querido matarme? ¿Cómo voy a poder vivir sabiendo que mis hermanos me han vendido como esclavo? ¿Cómo voy a poder sobrellevar esta situación? Para personas normales dirían, esto es el fin. No puedo resistir esta situación. ¿Qué tipo de persona tengo que ser para que mis propios hermanos quieran matarme? ¿No pensaríamos algo así? ¿O soy yo el bicho raro solo? Porque a mí se me ocurrirían muchas cosas. Pero lo que pudiera ser el fin para ti es el principio para Dios. Lo que es el final para ti, lo que aparentemente es, aquí se acaba todo, porque ya no merece la pena vivir en esta vida, donde esta vida da asco vivirla. Es el momento donde Dios empieza a vivir. Es el momento donde Dios comienza el pacto para el pueblo de Dios.
es donde Dios empieza a obrar. Cuando surgen problemas al pueblo de Dios, a nosotros, yo tengo que levantar mi mano y decir, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque es el comienzo de que esta palabra se empiece a cumplir en mi vida. Es el momento, es un tiempo de tener sanidad espiritual. Es el momento de buscar a Dios y decir, Señor, necesito esa sanidad espiritual porque no puedo vivir con esta herida. No voy a poder vivir. Es, por lo tanto, el tiempo y el momento donde yo debo de aferrarme al Evangelio de Cristo. Es el momento donde yo tengo que aferrarme al pacto. Es el momento donde yo tengo que coger la palabra. Es el momento donde yo tengo que subir a la presencia de Dios. Es el momento donde yo empiezo a esperar en Jehová. Porque si no puedo esperar ni en mis propios hermanos, si no puedo esperar ni a mi propia familia, ¿a quién voy a esperar? Y es cuando buscamos a Dios. Es el comienzo. Empezamos a aferrarnos al pacto. Pero el problema no termina ahí. A José se le murió la mamá. A José se le muere la madre. ¿A quién le gustaría eso? Hay algunos que dirían, es que a este hombre le sale todo mal. Podría ser. Se le muere la madre. Los problemas con sus hermanos continuaban. Pero José, desde niño, conoció el Evangelio. José desde niño tuvo conocimiento del pacto, tuvo conocimiento del Evangelio. Por eso es tan importante que nuestros niños conozcan el Evangelio desde que son niños. Por eso, papás, es tan importante que vuestros hijos conozcan el Evangelio desde niños. Porque habrá momentos en que ellos no puedan escucharlo. Necesitan desde niños tomar esta fuerza y tomar aferrarse al mensaje del Evangelio. Y algunos dicen, es que los niños no tienen problemas. Tú sí que tienes un problema. Tienes un problema de ceguera total. Los niños tienen problemas, serios problemas. Necesitas darles el Evangelio también a ellos. Desde niños necesitas entender el Evangelio. Si nuestros niños, si nuestros remanentes conocen el Evangelio, si somos capaces de transmitir el Evangelio a nuestros remanentes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, podremos cambiar el mundo. Si no le transmitimos el Evangelio a nuestros hijos, olvídate de cambiar la sociedad. Olvídate, porque los mayores no cambiamos fácilmente. Yo ya os habéis dado cuenta que me he incluido yo. Los mayores somos difíciles de cambiar. ¿Es así o no? Muy complicado que un adulto cambie de pensamiento. Es muy difícil que un adulto cambie de tendencia política. Es muy difícil que cambie de equipo de fútbol. Es muy difícil que cambie. Por eso tenemos que los niños tienen que aferrarse, desde pequeñitos, tienen que aferrarse al Evangelio. Enseñarles que la clave está dentro del Evangelio. Es que es muy niño, desde infancia, desde que está en el vientre de la mamá, ¿verdad, Ana? Desde que ahí está el pequeño Lucas ahí dentro, desde ya mismo tiene que estar escuchando el mensaje. Pero los niños no escuchan. ¿Cómo que los niños no escuchan? Entonces, ¿por qué se le pone Beethoven, se le pone Mozart y se le pone música a las mamás? El Espíritu de Dios da testimonio al espíritu del bebé. Es el Espíritu de Dios quien da testimonio al bebé. Tenemos que ver y entender esto. José, que tuvo un sueño. José, el gran soñador, tuvo el sueño de evangelizar el mundo. Tuvo el sueño de llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Qué ocurre con todo esto que José vivió? ¿Qué ocurre con todo lo que hemos vivido? Cuanto más mayores, más, ¿verdad? Como muchas veces digo, los mayores tenemos mucho pasado y poco futuro. Los jóvenes tienen mucho futuro y poco pasado, ¿verdad? Todos los que tenemos nuestro pasado, ¿qué ocurre con todo ello? No te preocupes, porque es parte del proceso del itinerario del Evangelio. Es parte del itinerario de este Evangelio que Dios nos ha dado. Vuestras dificultades son el comienzo del pacto para ti. Eso es a lo que José se aferró. Este es el comienzo, este es el principio. No es el fin, es el principio. Tenemos que ver todo acontecimiento como el principio del pacto. Cuando las dificultades vengan a ti, que vendrán si no las tienes, vendrán a ti antes de resolver el problema. Cuando te venga esa circunstancia, no trates en principio de resolver el problema.
empieza aferrándote al pacto de Dios, que es Cristo mismo. Empieza aferrándote al pacto. Cuando tú te aferras al pacto de Cristo, te aferras al pacto del Evangelio, te vas a dar cuenta de una cosa. Ahí entenderás lo que a veces decimos si ponemos en la pizarra en la escuela de Evangelio. La palabra solo. ¿Qué significa? Que solo Cristo es tu respuesta. Entenderás en ese momento que solo Evangelio es lo que tú necesitas. En ese momento entenderás que es solo Evangelio, que es completo, es lo único que yo necesito. Y a partir de ahí podremos ver las respuestas que son únicas. Lo que nadie más puede hacer van a venir a tu vida. Las cosas que van a parecer imposibles van a ser posibles. Son las respuestas que Dios tiene preparadas para ti. Son las respuestas de la recreación. Es decir, son las respuestas de una nueva creación. Nosotros solamente utilizamos el pegamento para solucionar las cosas. Nosotros, se rompe algo, bueno, ponemos pegamento y a ver, está bien. Dios no hace así las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Por qué es importante el Evangelio? Porque el Evangelio no solamente soluciona el problema del pasado. Dios lo hace nuevo a una nueva persona. ¿Por qué es tan importante? Porque somos nuevas personas en Cristo. Las cosas viejas, chao, pasaron. Es la obra de la recreación. Es una obra nueva y diferente. La gente no puede entender eso. Es imposible que lo entienda. Aquellos que tienen esa obra de recreación son aquellos que la disfrutan y la pueden ver. Los demás verán las evidencias, pero no lo pueden entender, ¿verdad? No lo pueden entender. No lo pueden. Es la obra de la recreación. Por eso no temas. No importa lo difícil que sea los comienzos, no importa lo difícil que sea la situación, no importa lo complicado que pueda parecer, piensa una cosa, esto es solo el comienzo. ¿Amén? Es solo el comienzo. Todos los acontecimientos de la vida y todos los acontecimientos por los cuales estamos viviendo simplemente son el proceso del pacto. Hasta ahora hemos visto el comienzo, pero todos los acontecimientos de la vida son el proceso del pacto. En una palabra o en otra palabra, es el horario para buscar a Dios. Es el horario de Dios. Es el horario de que Dios está obrando. Es el horario por el cual yo tengo que buscar a Dios. Es el horario y el proceso para que el pacto que Dios nos ha dado se cumpla. Cuando empezamos a ver los acontecimientos, simplemente estoy viendo que es parte del proceso que Dios está haciendo. Es un proceso del plan de Dios. José fue vendido como esclavo. Para la gente es locura, pero esto fue parte del proceso del pacto de Dios. Era necesario que ocurriera. Y cuando fue vendido como esclavo, entra en la vida de este hombre, de este egipcio. ¿Qué es lo que le dice? Que Dios empieza a bendecir esa casa. Y Jehová bendice la casa del egipcio. Y Jehová bendice a José, o a causa de José, los campos. La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. Versículo 5. ¿Cuál es la clave? Jehová está con José. ¿Cuál es la clave? Que Dios está contigo. ¿Por qué Dios va a bendecir tu hogar? Porque Dios está contigo. ¿Por qué Dios va a bendecir tu familia? Porque Dios está contigo. ¿Por qué Dios va a bendecir todo lo que tú hagas? Porque Dios está contigo. ¿Por qué muchas veces digo a creyentes que estáis en empresas trabajando por causa vuestra, Dios bendice vuestros negocios, Dios bendice las empresas? Porque Dios está con vosotros. Amén. Dios está con vosotros. No importa que luego fuera acusado por la esposa de Potifar, falsamente encarcelado. También esto entra dentro del proceso del pacto. Era necesario. Dos cosas fueron ciertas. En la forma en que José pudo salir de la casa de Potifar, era el proceso para el cual aprender política, aprender economía. ¿Por qué? Porque en la cárcel se juntó con los altos funcionarios y políticos. Era la forma, la manera de que aprendiera política. Era la manera de que aprendiera economía. ¿Por qué? Era el panadero y el copero, es decir, la superintendencia. Como no sabéis del ejército, porque no habéis estado en el ejército, la superintendencia es los que organizan la comida de los soldados, el rancho de los soldados, para comprar la comida.
Es decir, y estamos hablando de grandes cantidades. Estaba hablando de una economía importante. El copero no era el que servía simplemente la copa, era la mano derecha del faraón, era el hombre de confianza de faraón. Sabía los entresijos que se cocían delante del trono. José está con estos hombres aprendiendo. No es que el hombre, José fue a la cárcel, pobrecito José, está bien, podéis decirle pobrecito José, pero estuvo en la mejor universidad de la vida. Estuvo en el lugar más importante en ese momento. Gracias a que estuvo en la cárcel, él pudo luego gobernar Egipto como gobernador. Él fue quien determinó luego. Oye, pues vamos a coger el grano, vamos a almacenarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Cómo aprendió José eso? En la cárcel. Es necesario. Dentro del pacto yo tengo que ver y entender que todos los acontecimientos son para llegar a su cumplimiento. Todo lo que tú estás pasando y viviendo es para que el pacto de Dios se cumpla en tu vida. Todo lo que estás viviendo, esto que es tan malo, también. Es que me han despedido del trabajo, es parte del proceso. Me ha tocado la lotería, es parte del proceso. Todo es parte del proceso, porque en tu corazón y en tu pensamiento está el Evangelio. Porque eres un hijo de Dios. Y las cosas en tu vida no son al azar ni por casualidad. Por eso tienes que entender este último punto. Nuestro éxito es el cumplimiento del pacto. Nuestro éxito es que el pacto de Dios se cumpla en tu vida. Por eso tenemos que recordar esto. Es el comienzo de ir a la cumbre del Evangelio. Es ese comienzo de ir a la búsqueda de Dios. Muchos creyentes no alcanzan el éxito y tienen muchos problemas. Pero para nosotros el verdadero éxito es que el plan de Dios, el pacto de Dios, se cumpla en nuestra vida. A veces cuando hablo de José en este sentido, y a veces pregunto, entonces el ser gobernador ¿es respuesta de Dios? ¿Ser gobernador era el pacto de Dios? ¿Ser gobernador era el plan de Dios? A veces pensamos que sí, pero no es así. Al igual que el plan de Dios era que estuviera en la cárcel, también el plan de Dios es que estuviera siendo gobernador. Y ser gobernador es parte del proceso, no era el fin. A veces nosotros lo entendemos porque tenemos un pensamiento humanista todavía. Cosas malas pasan, entonces la bendición de Dios será que me pase algo bueno, ser gobernador de Egipto. Y hoy en día, ¿cuántos creyentes están orando porque dicen que quieren ser gobernadores también? Yo quiero también ser gobernador como José. Hombre, yo sé que no voy a ser gobernador de Egipto, pero que me vayan las cosas bien, porque mira, me han ido cosas mal. Ahora me toca que vaya bien como a José. Ahora el jefe me tiene que subir el sueldo, el jefe me tiene que levantar de categoría. Ahora me tiene que pasar tal cosa que me toca la lotería, porque ya toca lo bueno. Significa no has entendido el Evangelio. Significa no hemos entendido el Evangelio. El pacto de Dios no es ser gobernador. Los acontecimientos es la forma de que Dios tuvo para ponerse delante del faraón. Todos los acontecimientos que vivió es para estar ahí delante. Por eso la palabra no temas. Hoy tienes que tomar esta palabra. No temas en el momento en que estés. No importa si estás delante de un gobernador, no importa si estás delante de un faraón, no importa si estás en medio de un torbellino, no importa si estás en medio de un problema. Si solo te aferras al pacto, Dios te dará la respuesta. ¿Para qué? Para que transmitas el pacto allá donde tú te encuentres a todas las personas. No era simplemente que llegara a ser gobernador José. La respuesta de Dios, el pacto de Dios, era que José pudiera dar la palabra a Faraón. No era ser gobernador, sino dar la palabra al faraón. Que a través de José el evangelio se predicara en todo el pueblo egipcio. Ese era el pacto de Dios. ¿Cuál es el pacto de Dios? Que el mundo fuera evangelizado, que el mundo conociera al evangelio. Ese es el pacto eterno de Dios, que el mundo pueda conocer a Cristo a través de tu vida. No es que te vayan bien las cosas, no es que te levanten el sueldo o te suban el sueldo. Es que donde tú estés, Dios va a hacer todas las cosas para que tú seas un testigo de Cristo.
Cuando tú proclamas ese evangelio de Cristo, allá donde tú estés, a todos los que están a tu alrededor, ese es el pacto de Dios. Por eso a veces pasamos por cosas en nuestra vida, cosas desagradables que no nos gustan. A veces tenemos que pasar sufrimiento, y es verdad que a veces sufrimos por ello. Pero no estamos entendiendo que todo ello es para que yo pueda llegar mañana a ser testigo de Cristo y proclamar este evangelio. No es que te hagas millonario, hermano. No estamos en esa teología de la prosperidad que no es nada bíblica. Estamos en la realidad de ser testigo de Jesucristo. Y Cristo no era multimillonario, que yo sepa. Yo tengo que ser testigo de ese Jesucristo. Del cambio y la transformación de las vidas de las personas por solo evangelio y solo Cristo. No es para que todo me salga bien. Yo quiero ser gobernador. No has entendido el evangelio. Y quien proclama eso es que no ha entendido el mensaje del evangelio tampoco. Dios quiere testigos de Cristo. No testigos del poder ni el testigos de otro tipo de cosas. Poder de Cristo. Solo recuerda 3 cosas, quiero concluir con esto. Recuerda 3 cosas en este día. Si estás dentro del pacto de Cristo, las crisis no son crisis. Amén. Grábatelo en tu mente. Amén. Crisis no es crisis si estás dentro del pacto de Dios. Si estamos dentro del pacto, entonces nosotros, como José, podremos dar las respuestas a muchas personas. Amén. A través de esa crisis, a través de ese problema, que no es ni más ni menos que el medio del pacto, el proceso del pacto, podremos llegar a la conclusión, que es que yo a través de ser testigo de Cristo, puedo dar el mensaje a otras personas. Ese es el plan del evangelio y el plan de la evangelización. Por eso la gente, los creyentes, dicen es tan difícil evangelizar. Es que el evangelismo es muy difícil, porque lo estamos haciendo desde la perspectiva del humanismo, no de la perspectiva de ser testigos de Cristo. José no sacó una Biblia en todo el tiempo, no existían Biblias, pero él fue testigo de Cristo, fue testigo del evangelio, fue testigo del pacto de Dios. Faraón fue impactado. No he visto a nadie que tenga en el Espíritu de Dios como este hombre. ¿Por qué? Porque era un testigo. ¿Qué queremos? ¿Qué tenemos que ser nosotros? Testigos. Amén. Todo lo que vivas es un proceso para que el pacto de Dios se cumpla. Tu verdadero éxito será que el pacto de Dios se cumpla en tu vida. Ese es el éxito. Dinero, fama, todo eso se lo comen los gusanos. Todo eso pasa, todo eso es pasajero. Fama, dinero, todo ese tipo de cosas, todo eso es pasajero. Tercera cosa que tienes que recordar, lo he mencionado. ¿Han visto a alguien tan lleno por el Espíritu de Dios? Que la gente pueda decir eso de nosotros. Amén. Recuerda esto: Señor, hazme ser lleno de tu Espíritu. Cuando yo soy lleno de tu Espíritu, dice que inmediatamente después levantó a José como gobernador. ¿Quieres tú también ser gobernador? Sé lleno del Espíritu de Dios. Dios te levantará como testigo en medio de todas las cosas. Te digo otra cosa. José no se esforzó por tener éxito. Amén. ¿Habéis visto en algún lugar de la historia o la vida de José que se esforzara por tener éxito? ¿Alguna vez se esforzó y dice, yo voy a ir y voy a ser gobernador de Egipto? Si hubiera dicho eso, ¿qué le hubiera pasado? Que le muelen a collejas. Si lo dice en su casa el mismo padre, dice, gobernador de Egipto, quita que te doy. ¿Sí o no? Los hermanos, lo que le faltaba a los hermanos, sí, gobernador de Egipto. Ahí es cuando lo matan de verdad. Está tonto, encima le da sol en la cabeza al niño. ¿Tiene sentido? Me voy a esforzar en ser. Sí, vas a ser gobernador, esclavo en la casa de Potifar. ¿Te imaginas a José? No, pero de aquí ya verás tú cómo voy a esforzarme y voy a ser gobernador de Egipto. ¿Te imaginas lo que hubiera hecho el Potifar?
Bueno, le había metido, le ha dado demasiado sobre la cabeza y se ha vuelto loco. ¿Te imaginas en la cárcel decir eso al copero y al otro? No, tranquilos que cuando yo sea gobernador de Egipto os voy a liberar de todo esto. ¿Tiene sentido? No tiene nada de lógica, nada de sentido. No se esforzó por tener éxito, nunca pudo llegar a esforzarse por nada. Lo levantaron como gobernador. Él no hizo nada. ¿Qué pudo entonces hacer? Él entonces pudo llegar y confesar delante de sus hermanos: Dios me ha enviado por adelantado para preservar la familia y a mi pueblo. ¿Qué vio y entendió? Dios me ha traído hasta aquí. ¿Qué entendió? Este era el plan de Dios, preservar al pueblo. Pero él no hizo nada. Entendió: este era el Padre, este era el plan de Dios, este era el propósito de Dios, este es el pacto que Dios me había dado para preservar a la familia. Fue el tiempo para salvar a la línea familiar, a su pueblo. Fue el tiempo de salvar al país. Fue el tiempo para salvar la época. Fue el tiempo para salvar el mundo entero, conocido en aquel tiempo. ¿Qué hizo él? ¡Nada! Os bendigo para que no hagáis nada. Solo aferraros al pacto de Cristo. Amén. No es necesario esforzarse a tener éxito dentro del pacto. ¿Por qué? Porque el pacto Dios mismo lo cumple. Creyentes se frustran porque no tengo que hacer y cumplir el pacto de Dios. No seas tonto, tú no puedes cumplir el pacto de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien lo cumple. Simplemente lo que te estoy diciendo es que te aferres al pacto de Dios. Amén. Que lo abraces en todo momento. Que tú te aferres cuando venga el problema, la dificultad, te aferres. ¿Por qué? Porque llegará un momento que Dios lo cumplirá. Porque Dios lo va a cumplir. No temas. Dios lo va a hacer. No te esfuerces, porque Dios te va a dar la victoria, te va a dar el triunfo, sin que te esfuerces. Simplemente aférrate al pacto. Aferraros a esta palabra. Hechos 1:8. Los problemas de nuestra vida vienen de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Por eso solo se pueden solucionar con el poder del Espíritu Santo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis recibir el poder del Espíritu Santo, porque sin este poder os vais a derrumbar por completo. Porque sin este poder os vais a caer. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que restauréis el pacto en vuestra vida. Restáuralo, abrázalo, sé lleno del Espíritu Santo. No importa lo que digan. El pacto de Dios no cambia. El pacto de Dios es eterno. Si solo te aferras a este pacto, todos los incidentes del pasado, todos los incidentes que estáis pasando en el día de hoy, simplemente se convertirán en una plataforma y en un proceso. Ya está. Tu pasado es una plataforma. Lo que está pasando hoy es un proceso. Por eso estáis obligados a triunfar. Ahora es cuando tenéis que decir amén fuerte. Ahora estáis obligados a triunfar. Porque está el pacto eterno, está en vosotros. Amén. Dios nos da las nuevas fuerzas a los creyentes. Tomar estas nuevas fuerzas a través del Evangelio. Tomar las nuevas fuerzas para proclamar este Evangelio. Hacer que los incrédulos de vuestra región escuchen el mensaje de Cristo a través de vuestras vidas. Haced que esta iglesia sea la iglesia que más evangelice, siendo vosotros los mayores testigos del Evangelio. Mirad, como dijo Dios a Moisés, mirad y ved la obra que Dios hará. Amén. ¿Quién va a hacer la obra? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Mirar. Mira cómo Dios la va a hacer. Mira cómo Dios la va a hacer. Dios hará la obra. Os bendigo en el nombre de Jesucristo a partir de hoy, que comencéis a aferraros a este pacto, que es Cristo mismo. En el nombre de Jesús os bendigo. Amén. Y amén.